Hola a cada uno de ustedes que nos escuchan el día de hoy. Continuamos aprendiendo del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora aprenderemos de su llegada a la ciudad de Listra. Pongamos mucha atención. Estando en Listra, encontraron a un hombre sentado que no podía caminar. Era cojo de nacimiento. Jamás había podido caminar. Entonces él oyó hablar a Pablo. Cuando Pablo lo miró a los ojos, vio que tenía fe para ser sanado y le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí vemos la gran recompensa a su fe. Dios le sanó a través de Pablo y pudo caminar, y mucha gente vio este milagro. Cuando la gente vio lo que hizo Pablo con el cojo, alzó la voz en su lengua, diciendo: dioses semejantes a hombres han bajado a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque él era el que hablaba, y la multitud quería ofrecer sacrificios a su nombre. Oyéndoles, Bernabé y Pablo se lanzaron entre la multitud diciéndoles: ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Queremos que dejen la vida de vanidad que llevan y se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Viniendo unos judíos, convencieron a la multitud para apedrear a Pablo, y así lo hicieron. Habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los discípulos le rodearon y él se levantó y entró en la ciudad, y no por eso dejó de predicar. Él sabía muy bien que Dios había protegido su vida. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el Evangelio y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a sus discípulos a que permanecieran en la fe, nombrando ancianos en cada iglesia. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, predicando en Perge, fueron a Atalía, de ahí navegaron a Antioquía, de donde habían sido enviados a cumplir la obra que se les había encomendado. Llegando, reunieron a la iglesia, contándoles cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Cuando Dios envió a Pablo y a Bernabé a predicar en este viaje, les abrió muchas puertas y les dio de su gracia para compartir de su fe y de su palabra. De la misma manera, Dios nos abre puertas y nos da de su gracia para compartir su palabra, y no es necesario salir a otras ciudades o países para poder hacerlo. Ustedes pueden hacerlo con sus amigos y compañeros de escuela, con su familia. Aprovechemos cada una de las oportunidades que Dios nos da para darlo a conocer a Él y a su palabra. Dios les bendiga.
chicos, soy su maestra Suki y estoy muy contenta porque vamos a hacer un viaje. Sí, un viaje. Este viaje no lo haremos en avión, no lo haremos en coche y no lo haremos en barco. Será un viaje a través del tiempo. Viajaremos a la niñez de nuestros misioneros, así es que ¡vámonos! Mi pasatiempo favorito cuando era niño era salir a jugar con la bicicleta. Cuando era niña, a mí me gustaba mucho jugar a la maestra, a la escuelita y hacer comidita de lodo. Un recuerdo bonito de mi niñez es cuando mi papá salía a algún mandado y que queríamos nosotros ir con él. Nos decía que sí, pero que teníamos que ir a su paso. Entonces nos llevaba corriendo por todos lados. Y era el mejor momento para mejorar los vínculos con mi padre. Era cuando podíamos platicar, era cuando nos sentíamos más cerca de él, cuando íbamos corriendo atrás de él. Un bonito recuerdo de mi niñez es que cuando éramos niños, mi papá nos llevaba a pasear y nos llevaba a veces así a la orilla de la carretera, echábamos lonches, mi mamá hacía unos lonchecitos, hacíamos como picnic a la orilla de la carretera, y hacíamos pocitos en la tierra y nos poníamos a jugar con mi papá a la pelota. Esos eran recuerdos bonitos que Dios nos permitió vivir y que guardo mucho en mi corazón. Yo nací de nuevo cuando tenía 3 años de edad. Recuerdo que estábamos en Acapulco, en una casa que tenía una piscina. Era un edificio de departamentos. Mi papá estaba leyendo la Biblia, me acerqué, le hice algunas preguntas y él empezó a platicarme la historia del Señor Jesucristo. Y yo oré pidiéndole al Señor que entrara a mi corazón. Estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero aún así cuando tenía 12 años de edad fuimos a, a un campamento de jóvenes. Mis papás tuvieron que llevarme, aunque no era joven, pero ellos iban a ser maestros. Entonces en una de las obras de teatro que pusieron para presentar el plan de salvación, yo pasé al frente, mi papá me preguntaba qué sentía, qué quería, por qué pasaba al frente, y yo le dije, bueno, pues es que quiero reafirmar mi decisión. Sí estoy seguro que lo hice cuando tenía 3, pero a los 12 la reafirmé, aunque en realidad hasta los 18 años de edad fue cuando le entregué por completo mi vida a Dios, decidiendo servirle. Pero yo creo que desde los 3 años. A la edad de 8 años, yo recuerdo que estábamos en un 25 de diciembre en un drama navideño. Se hizo la invitación después del drama para aceptar a Cristo. Recuerdo que fue la hermana Rosalina Lara quien me habló de Cristo, quien me explicó bien el plan de salvación. Recuerdo que ese día yo hice una oración para aceptar a Cristo y fue desde ahí cuando tomé la decisión de empezar a conocer quién era Dios, pero no fue hasta los 15 años, 15, 16 años, yo estaba sola, estaba en mi casa, recuerdo que estaba ayudándole a mi mamá a lavar los trastes y estaba escuchando una enseñanza y fue ahí en donde pues Dios quebrantó mi corazón, yo andaba mal y Dios empezó a trabajar en mi vida de una manera real. Entonces yo creo que fue a la edad de 8 años cuando empecé a buscar a Dios, pero a los 15 años fue cuando hice una decisión consciente y firme de buscar a Dios. La primera historia de la Biblia de la que tengo memoria, yo creo que es la historia de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Aunque mi mamá
constantemente nos estaba como dando clases en la casa, todo el tiempo nos platicaba diferentes historias de la Biblia. Hablando de la primera historia, la verdad no recuerdo cuál fue la primera historia que escuché, porque realmente mi mamá siempre me estuvo hablando de la Biblia, siempre me estuvo contando las historias de la Biblia desde niña. Pero sí les puedo decir que la historia que más ha impactado mi vida, la historia que más me gusta en la Biblia, es la vida de Ruth. Es su vida, cómo Dios la usó siendo una extranjera, venir a vivir a un pueblo que no era de ella, por el deseo que ella tuvo de buscar a Dios. Mi canto favorito cuando era niño, no lo recuerdo muy bien. Recuerdo que era el número 388, recuerdo el nombre y un poquito del coro, pues es lo único que voy a cantar. Cuando era niño me gustaba mucho, dice: no tengo temor, no tengo temor. Cristo ha prometido, siempre contigo estoy. Uno de los cantos que me gustaba cuando era niña se llama ¿Cuál lirio ha de ser? Y dice: ¿cuál lirio ha de ser mi corazoncito? ¿Cuál fresco rocío? ¿Cuál un pajarito tan blanco, tan puro, gozoso así? Alabando a Dios por su amor para mí, alabando a Dios por su amor para mí. Hola, ¿cómo están? Bueno, les vamos a contestar las preguntas que nos hicieron. Somos Rodolfo y Rosy. La primera pregunta: cuando eras niño o niña, ¿cuál era tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito era andar en bicicleta y andar en patines. Hola niños, primero que nada queremos decirles que los extrañamos y los queremos mucho. Y respondiendo también a la pregunta, cuando era niño, ¿cuál era mi pasatiempo favorito? Fíjense que mi pasatiempo favorito era cuando mi tío Orlando me llevaba de cacería. Y es muy interesante porque íbamos en bici, pero él me llevaba en la parte trasera de su bici. Ustedes saben que las bicis tienen una parte que se le llama parrilla. Entonces en esa parte era donde ponía trapos o algo para que no fuera dura el camino. Y yo estaba ahí feliz de la vida, yendo con mi tío a la cacería. Ahora, ¿qué recuerdo bonito o chistoso tienes de tu niñez? Un recuerdo bonito que tengo fue cuando escalamos el volcán de Toluca y subimos hasta la parte de las lagunas. Ahí mis papás nos hicieron correr a mi hermano y a mí, que éramos los mayores, que corriéramos para sacarnos una foto. Y yo le gané a mi hermano. Entonces ese es un recuerdo bonito, porque él era mayor que yo y más rápido que yo. El recuerdo bonito mío fue cuando fuimos a las playas de Tulum en Semana Santa junto con la iglesia. Como ustedes saben, la Semana Santa pues normalmente mucho antes había cultos y todo eso hasta el viernes. Y el sábado, que le llaman Sábado de Gloria, pues era un día en que la iglesia podía hacer cosas juntos o no tener culto, porque normalmente se tenía culto los sábados. Pero fuimos a Tulum todos con la iglesia. Entonces les decía que fuimos a la playa en Tulum, pero fuimos en un camión de esos grandes, como esos camiones donde llevan a las vacas, a los toros y todo. Pero estábamos muy emocionados porque íbamos a ver el mar por primera vez. Otra pregunta: ¿a qué edad naciste de nuevo y cómo fue? A los 12 años nací de nuevo y estaba sola en mi recámara leyendo la Biblia, cuando
Al leer el pasaje fui consciente de que necesitaba entregarle mi vida a Dios y necesitaba que Él me salvara. En mi caso fue como a los 8 años. Yo recuerdo que fue en una campaña evangelística. Llegó un hermano hispano de Estados Unidos a hacer una campaña en Tecash, Yucatán, de donde soy. Y fue a los 8 años, pero en realidad yo no había entendido lo que había yo hecho. Entonces fue hasta los 30 años cuando entendí lo que había hecho al aceptar al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Otra pregunta. ¿Cuál fue la primera historia de la Biblia que conociste? No recuerdo exactamente cuál fue la primera, pero sí recuerdo cuál fue la que más me gustó. Y esa fue la de Sadrach, Mesach y Abednego cuando son lanzados al horno de fuego. Y esa es la historia que más me gustó y que más recuerdo. La primera historia de la Biblia que conocí fue la historia de Jonás. Cuando Jonás no quería obedecer a Dios, y ustedes saben qué pasó cuando no quiso aceptar a Dios, ¿verdad? Fue tragado por un gran pez. Y la última pregunta, canta un corito que te gustaba mucho de niño. Me gustaban mucho los himnos, entre ellos el de... ¿Cuáles se imaginan que es mi canto o mi corito favorito? Seguramente ya saben que es Jonás, ¿verdad? Sí creo, ustedes son muy inteligentes. Y me gusta ese canto, es el primer canto que escuché cuando era niño. Y dice así: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso en el mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡bluc! Se lo tragó. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Tiene otra segunda parte, pero eso es lo que más recuerdo que cantaba cuando estaba niño. Bueno, niños, esperamos haberles contestado todas sus preguntas. Muchos besos. Bye. Hola niños, la tía Azuki me pidió que les contara que cuál era mi pasatiempo favorito cuando yo era niña. Pues salir a la calle a jugar en aquellos tiempos, cuando se podía salir a la calle a jugar. ¿Qué jugábamos? De todo, pero más en la noche nos gustaba jugar a las escondidillas. Emocionante, ¿verdad? Que te escondieras, que nadie te encontrara y después llegar y decir 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Pero en la noche, ¿verdad? Nos daban permiso todavía, no había tanto peligro como antes. También contar historias de terror, eso sí, no podíamos dormir, pero todas las noches siempre contando algo interesante. Algo chistoso, pues que a mí mi mamá me platicaba que esto era lo chistoso y sí recuerdo, y yo ya después supe por qué y lo hacía. Es que a la edad de 3 años yo ya sabía chiflar. Entonces pues a todo el mundo le causaba risa que a los 3 años con mucha facilidad yo chiflara y todo el mundo se reía y pues a la gente se le hacía muy chistoso y pues a mí también. Mi historia favorita de la Biblia que me gustaba mucho que me platicaran era la de Zaqueo. Cada domingo una hermana en especial llamada Clotilde Mata, ella llegaba y decía, muy bien, les voy a contar la historia, y una historia de la Biblia, pero yo cada rato decía, cuénteme la historia de Zaqueo, pero si ya la conté la semana pasada o hace un mes, no, cuéntemela otra vez. A mí me gustaba mucho que me contara la historia de Zaqueo. ¿A qué edad acepté a Cristo? A la edad de 9 años. Yo solita en mi casa, a él le pedí a Jesús que viniera a mi corazón. El corito, miren, este corito todavía es uno de mis favoritos. Hay muchos, pero este es uno de mis favoritos. Cántalo conmigo, a lo mejor si te lo sabes. Cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios está en el cielo, a todos nos verá. Cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mi boquita al hablar, cuidado mi boquita al hablar, porque Dios está en el cielo, a todos nos verá. Cuidado mi boquita al hablar, cuidado
vamos a contestar a la primera de las preguntas. Cuando era niña y todavía, mi pasatiempo favorito es estar con un gatito. Siempre tuve gatos desde que tenía 12 añitos de edad y uno de mis pasatiempos favoritos sigue siendo estar con un gatito así como como Huguito. Saluda, Huguito. Pues no me acuerdo de nada chistoso de mi niñez, creo que se las debo para el próximo video. Pues como desde que fui bebé, asistí a la iglesia. Todas las veces que me invitaban mis maestras de escuela dominical a hacer una decisión por Jesús, yo siempre decía que sí. Entonces lo hice muchas veces, pero realmente cuando tomé una decisión consciente de seguir a Jesús fue cuando tenía 12 años. En mi colonia donde vivía hubo una campaña evangelística, pusieron algunas películas y fue cuando de verdad tomé la decisión de ser cristiana. La primera historia de la Biblia que conocí no me acuerdo porque era muy chiquita, pero pues de las más que vienen a mi mente son la historia de Noé y el arca, de Daniel en el foso de los leones, la historia de José y sus hermanos, del Éxodo, de Moisés. Esas son mis favoritas y las que más recuerdo de cuando era niña. Que me acuerdo de niña, que siempre mis abuelitos o en la familia me pedían que lo cantara. Y no sé si todavía lo cantan en Saltillo, pero ese es el que me acuerdo de Tin, Tin, Tin. ¿Sí? Es Tin, 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 oye bien, gracias a Dios por la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Soy muy mala para cantar, disculpen, pero ya les canté un pedacito. Hola amiguitos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. Mi nombre es José Manuel Torres, somos de Ciudad Victoria, mi esposa y yo, la señora Nora Hilda. Mi nombre es José Manuel Torres, somos misioneros en la ciudad de Veracruz, allá en el puerto. Estamos haciendo equipo con el hermano Francisco, la hermana Lula, su hijo Aarón. Y bueno, pues quiero decirles que cuando yo era niño, a mí me gustaba mucho jugar a las canicas. Era muy bueno para jugar a las canicas. De hecho, en la escuela yo jugaba a las canicas, y era muy bueno. Habían unos niños que eran hijos del profesor que a mí me daba clases y yo le ganaba las canicas a ellos, porque en realidad, créanme, era muy bueno para jugar a las canicas. Pero mi maestro, bueno, pues tenía cierto recelo contra mí porque yo le ganaba a sus hijos, ¿sí? Yo era bueno para las canicas, entonces yo le ganaba a sus hijos, pero pues él me ganaba a mí, me ponía más tareas, me ponía más trabajos, pero yo encantado, ¿no? Con mis canicas, jugando a mis canicas. Una de las cosas que es chistosa en la vida, bueno, allí en la escuela donde yo estudiaba, donde él era mi maestro, yo era el maestro de honores en aquel entonces. Y algo muy chistoso que me pasó, que al estar leyendo el día de la fecha, el salón que en ese momento tenía el mérito de hacer los honores, yo en lugar de decir segundo año A, yo dije 2 año A y no me di cuenta. Pero cuando se terminan los honores, todos mis amiguitos me dicen el 2 año A. Es chistoso eso, ¿verdad? Bueno, pues así fue como fue transcurriendo mi vida. A la edad de 7 años yo conocí por primera vez al Señor. Fue cuando yo era todavía un niño, así como ustedes, o a lo mejor más chico que ustedes. Y allí en donde yo vivía, mi abuela nos mandaba a una iglesia pentecostés, donde yo aprendí de las cosas de Cristo, donde aprendí y acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. En aquel entonces era yo muy pequeño, mas sin embargo, bueno, seguí creciendo y me aparté por un momento
de la palabra de Dios, pero Dios me rescató y bueno, pues la primera historia que yo conocí de la Biblia fue ya, que me recuerdo y la recuerdo bien, fue allá a la edad un poco más grande, cuando empecé a caminar otra vez en las cosas de Dios, y era una historia muy bonita, la historia de Noemí en el libro de Ruth, una historia de amor, una historia de una familia, pero también una historia donde se habla y se dice de la gran frase que dice ahí esta Ruth a Noemí, dice, cuando dice, mi pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Y eso a mí me encantó porque era algo muy bonito, a mí me llenaba y me daba mucha alegría de saber que hay un Dios bondadoso, un Dios que te cuida, un Dios que te ama y un Dios que es tu Dios salvador. Y bueno, de los cantos que yo aprendí, bueno, pues hay un canto que a mí me ha gustado siempre y lo canto en algunas ocasiones, y es un canto que tiene el sello realmente de un sello pentecostés y que dice así: te damos gracias, Señor, por las victorias que hoy tuvimos en lucha con Satán. Lo derrotamos con todos sus ejércitos y ahora, hermanos, nos vamos a gozar. Gracias por escucharme, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga. Amén. Hola, buenas tardes, pues yo soy la hermana Nora, y entre las cosas que me gustaría contarles hoy, que alguna vez yo también fui pequeña como ustedes, y también me gustaba hacer muchas cosas como ustedes, algunas diferentes. A mí me gustaba mucho brincar a la cuerda. No era muy buena, pero me gustaba hacerlo y lo hacía con muchas ganas. Y tengo muchos recuerdos bonitos, de mis vecinitos, de cuando nos reuníamos afuera en las calles, cuando todavía se podía, y nos sentábamos a contar historias a veces de terror, a veces bonitas historias que nos ayudaban a pasar el tiempo y nos hacían pues imaginar cosas. Y con esos amiguitos que yo crecí, con ellos asistimos a las escuelitas de verano y ahí aprendimos a conocer del Señor. Entre las primeras historias que yo recuerdo que nos enseñaron fue la creación de nuestro Dios. Cómo Dios fue creando los cielos, la tierra, los animalitos y todas esas cosas hermosas que Dios ha hecho para que le conozcamos y le demos honra y gloria a su nombre. Y nos enseñaron también con esa historia de la creación un corito que a mí me gustaba mucho. No lo recuerdo todo, la verdad, pero recuerdo una parte y decía más o menos así. Decía: las estrellitas que están en el cielo brillan, 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 brillan. Los pececitos que van en el agua nadan, 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 nadan. Los caballitos que están en el campo trotan, 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 trotan. Es todo lo que recuerdo, pero me encanta recordar, aunque sea una porción de ese canto, y de repente cuando estoy así solita, lo estoy cantando en mi mente y recordando cuando yo era niño. Cuando nací de nuevo, debí tener yo como unos 8 años, y cuando yo empecé a caminar con el Señor, pues ya era una persona adulta y ya tenía mis hijos, ya mi esposo y yo estábamos con 3 hijos. El más pequeño en ese tiempo tenía 5 años, entonces de eso hace 20 años, 21 años, Dios nos ha permitido conocerle, amarle y ahora servirle como misioneros en el puerto de Veracruz, donde estamos con el hermano Francisco, la hermana Lourdes y con su hijo Aarón. Muchas gracias por orar por nosotros. Esperamos que el Señor les bendiga grandemente en estos tiempos. El Señor sigue siendo Dios y el Señor sigue teniendo el poder y Él sigue siendo nuestro Señor. Que Él nos bendiga a todos. Hasta luego. Les amamos. Bendiciones, niños de Berea. Les amamos. Hasta luego.
Este fue nuestro encuentro misionero. Nos vemos en la próxima.